Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera y voy a tener el gusto de explicarles en esta breve videoclase la figura de los recargos del periodo ejecutivo que constituyen una obligación accesoria de la obligación tributaria principal. ¿Cuál es la justificación de esta figura? Pues bien, se trata de desincentivar el retraso en el pago de las deudas que se encuentran en periodo ejecutivo. Recordemos que el periodo ejecutivo se inicia cuando la deuda ya ha sido liquidada o autoliquidada, por tanto la Administración conoce su cuantía y además ha terminado el periodo voluntario. Bien, pues lo que hacen estos recargos que vamos a estudiar es desincentivar que se retrase el pago hasta que comience el periodo ejecutivo y dentro del periodo ejecutivo intentar que se pague lo antes posible. Bien, ¿de qué depende la cuantía de los recargos? Porque vamos a tener la expresión recargos del periodo ejecutivo, abarca tres modalidades de recargos. El llamado recargo ejecutivo del 5%, el recargo de apremio reducido del 10% y el recargo de apremio ordinario del 20%. Si me permiten una pequeña regla mnemotécnica, una forma sencilla de recordar el porcentaje es que comenzamos con un 5% y se va duplicando. 5 recargo ejecutivo, 10 recargo de apremio reducido y 20 recargo de apremio ordinario. ¿Cuándo se devenga el recargo ejecutivo del 5%? Pues bien, cuando se ha iniciado el periodo ejecutivo, pero no se ha notificado todavía la providencia de apremio. Desde el momento en que se inicia el periodo ejecutivo, la Administración puede iniciar el procedimiento de apremio mediante la notificación del procedimiento de apremio, pero lógicamente esto lleva cierto tiempo, no va a ser inmediato. Por tanto, aunque el contribuyente ya se encuentre en periodo ejecutivo, va a disponer de un cierto tiempo para pagar antes de que se le notifique la providencia de apremio. Bien, como no ha pagado en periodo voluntario, sino en periodo ejecutivo, va a tener un recargo del 5%, pero evita los recargos superiores del 10 o 15%. El recargo de apremio reducido del 10% se va a devengar cuando ya se haya recibido la notificación de la providencia de apremio y se realice el pago dentro del plazo de ingreso que nos concede la providencia de apremio, plazo que está previsto en el artículo 62, párrafo quinto de la Ley General Tributaria. Si recibimos la notificación en los 15 primeros días, vamos a tener hasta el día 20 de ese mes, y si lo recibimos en los segundos 15 días del mes, o en la segunda quincena, lógicamente porque puede ser el día 31, en la segunda quincena, entonces vamos a tener hasta el día 5 del mes siguiente. Bien, si realizamos el pago dentro de ese plazo, vamos a tener el recargo de apremio reducido del 10%. Y si dejamos pasar el plazo de ingreso que nos concede la providencia de apremio y pagamos después, entonces se va a devengar, pagamos después nosotros o bien nos ejecuta los bienes de la hacienda pública, en ese caso se va a devengar el recargo de apremio ordinario del 20%. Bien, ¿son compatibles estos recargos con los intereses de demora del periodo ejecutivo? Pues bien, los dos primeros no lo son, es decir, si lo que se ha devengado es el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido, no se van a devengar intereses de demora por el tiempo de periodo ejecutivo que haya transcurrido. Claro que puede haber intereses de demora anteriores al inicio del periodo ejecutivo. En cambio, si dejamos pasar el plazo de ingreso previsto en la providencia de apremio y por tanto se devenga el recargo de apremio ordinario, ese recargo de apremio ordinario va a ser compatible con los intereses de demora. ¿Y qué sucede si presentamos una autoliquidación de manera espontánea fuera de plazo y no realizamos simultáneamente el ingreso?
Bien, esto no hay que hacerlo así, porque en ese caso lo que deberíamos hacer es solicitar un aplazamiento. Pero si lo hiciéramos, en ese caso se va a devengar, por una parte, el recargo de extemporaneidad del artículo 27 y además el recargo ejecutivo del 5%, porque ya la deuda está autoliquidada y estamos dentro del periodo ejecutivo. Con esto termino esta breve videoclase destinada al estudio de los recargos del periodo ejecutivo. Muchas gracias.